¿Qué puede hacer un soldado norcoreano mal entrenado cuando se enfrenta al poder del ejército de Ucrania? Los soldados norcoreanos en Ucrania están totalmente sin preparación para la realidad de la guerra y temen por sus vidas. En este video vamos a explorar lo que está sucediendo con esos soldados en términos de cómo han sido entrenados, qué están haciendo en el frente y cómo están respondiendo a la lucha contra Ucrania. Pero primero una pregunta. ¿Qué rayos están haciendo los soldados norcoreanos luchando contra Ucrania en primer lugar? Cuando el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su operación militar especial en febrero de 2022, se suponía que debía entregar una victoria rápida y clara. Rusia tomaría Kiev en días, reclamando a Ucrania como parte de la Federación Rusa. Se suponía que era una extensión de la exitosa anexión de Crimea por parte de Putin en 2014, solo que la operación militar especial no salió según lo planeado. Ucrania lanzó un fuerte contraataque. Con el apoyo de socios militares occidentales, ha logrado convertir lo que debería haber sido una invasión rápida en una guerra de desgaste de casi 3 años. Rusia ha sufrido enormes pérdidas en esta guerra. Ucrania afirma que 729.000 soldados rusos han sido asesinados o heridos durante el conflicto hasta ahora, siendo también colosales las pérdidas de equipo de Rusia. Más de 20.000 sistemas de artillería se han perdido. Rusia ha perdido más de 9.000 tanques y alrededor de 19.000 vehículos blindados. La operación de Putin ha sido un gran desgaste, no solo para el ejército ruso, sino también para las personas que Putin ha convocado para ayudarlo a ganar su guerra mal concebida. Es ahí donde Corea del Norte entra en juego. El 19 de junio, 2024, Putin se reunió con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Pyongyang, para discutir estrategia militar. El dúo salió de su discusión, habiendo creado un pacto de defensa cooperativo que obligaba a cada nación a acudir en ayuda militar de la otra si alguna enfrentaba agresión. Esa asistencia incluiría todos los medios necesarios, permitiendo a Corea del Norte enviar armas y soldados a Rusia si fuera atacada en su propio territorio. El pacto fue extremadamente oportuno. 2 meses después de su creación, Ucrania invadió el Oblast de Kursk en Rusia. Esto le dio a Putin la excusa perfecta para pedir a sus nuevos aliados defensivos que enviaran tropas. El presidente Kim cumplió. El 4 de noviembre, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos liberó un boletín informando sobre los comentarios del mayor general de la Fuerza Aérea Pat Ryder, que las estimaciones oficiales indican que entre 11.000 y 12.000 norcoreanos habían aterrizado en Rusia. Esas tropas serían objetivos militares válidos si el informe fuera cierto, afirmó Ryder. Los reportes son ciertos y Rusia rápidamente desplegó a los nuevos soldados norcoreanos. Mientras hablamos, se cree que la mayoría de los norcoreanos que llegaron a Rusia están participando en la contraofensiva de 50.000 soldados que Putin ha lanzado contra Ucrania, en Kursk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó los reportes a través de un mensaje en emails. Ya hay 11.000 norcoreanos estacionados en la región de Kursk. Denunció la falta de respuesta de sus socios occidentales, señalando que no hubo aumento a pesar de la escalada rusa. El objetivo de Putin es usar a los norcoreanos para recuperar el territorio que Ucrania le arrebató. El problema para Rusia es que los soldados norcoreanos no están capacitados para la tarea. Están aterrados de lo que enfrentarán en Kursk y no quieren nada más que huir de la lucha contra Ucrania. Hubo señales tempranas de que el plan de Putin con los soldados norcoreanos no funcionaría. Su acto desesperado para reforzar sus números en Kursk requeriría integrar soldados de un país diferente, que ni siquiera hablan ruso, en su ejército. Comenzaron a surgir videos. Un video de Cable News Network mostró a soldados norcoreanos llegando a una base militar rusa para obtener uniformes y equipo antes de recibir más entrenamiento. Decenas de norcoreanos se formaron para obtener su equipo, pero la grabación posterior es lo que habría preocupado a Putin. Sus nuevos soldados no sabían nada de ruso. El 13 de noviembre, Staff compartió un video de tropas rusas entrenando a nuevos camaradas norcoreanos en tácticas básicas de batalla. Muestra a los soldados norcoreanos aprendiendo cómo colocar minas terrestres por sus superiores rusos, solo que hay un problema. El entrenamiento se detiene cuando es evidente que los soldados norcoreanos no saben qué se supone que deben hacer. La sesión se convierte en una clase improvisada de ruso, con un norcoreano señalando una hoja para preguntar a su entrenador cómo pronunciar una palabra. Slavo, tartamudea el soldado norcoreano tratando de pronunciar la palabra rusa. Slavo, B, responde el entrenador antes de que termine el clip. Aunque el video solo dura 20 segundos, muestra lo difícil que es para los soldados norcoreanos trabajar junto a sus nuevos camaradas rusos. Claramente no se les ha enseñado ningún ruso. Y en el caso de este entrenamiento de minas terrestres, no conocer la palabra rusa para suavemente podría tener consecuencias explosivas.
El video también resalta los problemas que National Broadcasting Company News afirmó que tendrían las tropas norcoreanas el 16 de noviembre. Las barreras del idioma y la inexperiencia serían problemáticas. Para los soldados rusos que trabajan con estas nuevas tropas, esa combinación podría dañar cualquier oportunidad de completar operaciones exitosas. Hablando con Cable News Network, el exoficial de Inteligencia Nacional para Corea del Norte, Sidney Saylor, planteó el problema. El soldado ruso promedio preguntará, ¿qué haces aquí? Debo sostenerles la mano, tropiezo con sus cuerpos. ¿Cómo se relaciona esto con que los norcoreanos teman a Ucrania? Imagina ser un soldado norcoreano que ha entrenado toda su carrera bajo un régimen, con su conocimiento centrado en cómo lucha ese régimen. De repente, te trasladan de tu ejército de siempre a uno totalmente distinto. No conoces el idioma, no te han enseñado cómo usar las armas que usa el nuevo ejército, y tienes menos de un mes para aprender antes de que te obliguen a ir al frente a enfrentarte a ucranianos curtidos en batalla que saben exactamente cómo matarte. Por muy gracioso que pueda ser ver a los norcoreanos luchando por aprender ruso y tropezando con minas terrestres, este tipo de fallos en la comunicación van a ser comunes en la contraofensiva de Kursk de Putin, y revelarán lo que los soldados norcoreanos están realmente allí para hacer: actuar como carne de cañón para absorber la munición ucraniana para que las tropas rusas tengan una mejor oportunidad de tomar Kursk. Eso es aterrador para cualquier soldado norcoreano. Los soldados sabrán que están mal entrenados y no están listos para asumir la tarea, lo que debería ser una señal temprana para Putin de que sus nuevos soldados no cumplirán con lo que necesita de ellos. Otra señal, más que indicar que las tropas norcoreanas están aterrorizadas por Ucrania, muestra cuán protegidos están estos soldados en su país de origen. Los norcoreanos en Rusia están accediendo a una Internet mucho menos restringida de lo que experimentan en su país, si es que tenían acceso en absoluto. Están aprovechándolo al máximo. El 7 de noviembre surgieron informes de que muchos de los norcoreanos que se preparaban para luchar contra Ucrania en Kursk, en su lugar, comenzaron a atiborrarse de entretenimiento para adultos. El periodista Gideon Rachman recientemente publicó una declaración en su cuenta de X. Una fuente confiable informa que los soldados norcoreanos enviados a Rusia nunca antes tuvieron acceso ilimitado a Internet. Como resultado, se están saturando de pornografía. Días después apareció en redes sociales un video de un soldado norcoreano haciendo casi exactamente eso. El video muestra al soldado sonriendo astutamente mientras mira su teléfono acostado en la cama. Después, el soldado se da vuelta sobre su estómago, revelando que está viendo videos de mujeres bailando. Al percatarse de que no está solo en la habitación, se voltea rápidamente e intenta esconder su teléfono. El video, aún sin verificar, parece respaldar las afirmaciones de Rachman de que los soldados norcoreanos están disfrutando de una libertad inesperada. Pero de nuevo, la pregunta es obvia. ¿Qué tiene que ver esto con tener terror de Ucrania? Esto demuestra lo protegidas que han estado las vidas de estos soldados norcoreanos hasta ahora. El proteccionismo de los soldados viendo videos de chicas bailando en sus teléfonos es humorístico, sin duda. Pero tales clips también sugieren soldados sin experiencia del mundo fuera de Corea del Norte. Jamás han experimentado la guerra ni combatido contra adversarios que buscan matarlos. La misma existencia protegida que los lleva a mirar entretenimiento para adultos en sus smartphones es la misma existencia que los deja totalmente sin preparación para una pelea real. Nunca han sido entrenados para nada fuera de hacer lo que Kim Jong-un les dice que hagan, y esa inexperiencia del mundo y la guerra en la que están entrando ahora está empezando a mostrarse en el campo de batalla. Todos los pequeños signos de falta de preparación de los que hemos hablado hasta ahora pueden tener un toque de humor, pero nadie en el contingente de miles de soldados norcoreanos se reirá de lo que sucedió cuando las fuerzas ucranianas se encontraron con los soldados norcoreanos en el campo de batalla en Kursk por primera vez. Ucrania aniquiló absolutamente a los soldados norcoreanos. El 8 de noviembre, Business Insider recibió detalles de un funcionario ucraniano sobre el primer enfrentamiento registrado entre Ucrania y su nuevo enemigo norcoreano en el frente en Kursk. El funcionario ucraniano Andriy Kovalenko afirmó que tropas norcoreanas han sido atacadas en la región de Kursk. Rustem Umerov, ministro de Defensa de Ucrania, confirmó el incidente calificándolo como un enfrentamiento menor que terminó mal para los norcoreanos. Según Kovalenko, soldados norcoreanos con uniformes rusos fueron descubiertos dispersos en varias unidades. Todos aparentaban estar entrenando en condiciones de combate. Un ataque de artillería fue lanzado contra una posición donde se encontraban militares rusos y norcoreanos, dijo Kovalenko, afirmando que no fue un incidente aislado. El bombardeo de las posiciones ocurre a diario,
indicó, sugiriendo que muchos más norcoreanos han sido atrapados en el fuego de la artillería ucraniana desde este primer enfrentamiento. Presta atención a lo que dijo Kovalenko sobre las tropas norcoreanas. Se encontraban cerca del frente para participar en ejercicios de entrenamiento, probablemente similares a los del video de minas terrestres que discutimos antes. Para los norcoreanos, estaban entrenando con relativa seguridad sin que Ucrania conociera su ubicación. La llegada de proyectiles de artillería a su posición demostró que estaban equivocados, evidenciando que las pocas semanas de entrenamiento que Kovalenko afirma que reciben no bastan para salvarlos del poder de fuego ucraniano. Por eso Corea del Norte tiene tanto miedo de Ucrania que sus soldados ya quieren volver a casa. El primer enfrentamiento les revela que pueden ser atacados en cualquier momento y lugar por un enemigo invisible. Para empeorar las cosas, un ex miembro del Cuerpo de Tormenta de Corea del Norte, el supuesto grupo de élite de soldados enviados por el presidente Kim a Rusia, afirma que sus antiguos camaradas serán poco más que carne de cañón para Ucrania. Hablando a Radio Free Europe por teléfono, Hyun Seung Lee, de 39 años, dice que los soldados norcoreanos no habrán visto nada como en la zona de guerra a la que estaban entrando en Kursk antes, y él lo sabría. Lee sirvió más de 3 años en una artillería norcoreana y un batallón de reconocimiento, incluyendo 6 meses de entrenamiento con el Cuerpo de Tormenta. Nunca han participado en un conflicto mayor, dijo Lee de sus excamaradas a Radio Free Europe. Carecen de experiencia real en combate. Lee habló sobre el poco entrenamiento que los soldados norcoreanos reciben en su país natal. El equipo siempre es un problema para los soldados. Se informa que Rusia ha proporcionado a sus nuevos soldados equipos de visión nocturna e imágenes térmicas, pero los norcoreanos realmente no entrenan con ese tipo de dispositivos. En resumen, los soldados norcoreanos desconocen cómo utilizar el equipo proporcionado por Rusia. Esto arroja una nueva luz sobre el video de los soldados tratando de descubrir cómo usar minas terrestres. Y según Lee, el entrenamiento básico que esos soldados norcoreanos están recibiendo en Rusia los convertirá en ciervos ante los faros. Se volverán vulnerables a ser fácilmente derrotados o asesinados, lo que da más credibilidad a la idea de que Putin tiene la intención de usar a estos aterrados soldados norcoreanos como carne de cañón para su picadora de carne. La situación para los soldados norcoreanos es tan precaria que algunos funcionarios ucranianos estiman una tasa de bajas de hasta el 90%. Si realmente han llegado 12.000 soldados norcoreanos a Rusia, eso significa que 10.800 de ellos nunca volverán a casa o volverán a casa con heridas horribles. Lee afirma que el 90% podría ser una evaluación precisa cuando se le presenta esa cifra. Los soldados norcoreanos carecen de buen entrenamiento y se encuentran en un entorno muy desconocido. La mayoría nunca ha estado en el extranjero y no han enfrentado la avalancha de misiles y drones que verán al luchar contra Ucrania en la contraofensiva de Putin en Kursk. Para enfatizar su punto, Lee dice que Corea del Norte envió soldados a luchar en el extranjero por última vez durante la Guerra de Vietnam. Eso fue hace más de medio siglo. Aquí hay algo que quizás no anticipaste. Los soldados norcoreanos aprovecharon el acceso ilimitado a Internet para ver contenido para adultos, una divertida anécdota. ¿Qué pasa si algunos soldados encuentran información similar a la que Lee comparte con Radio Free Europe? ¿Qué pensarán si descubren que los expertos militares están diciendo que solo 1 de cada 10 de ellos tiene la posibilidad de salir ileso de la guerra en Ucrania? Esa información solo incrementará los miedos existentes. No saben cómo usar el equipo que Rusia les ha dado. La comunicación limitada entre los soldados norcoreanos dificulta la coordinación en el campo de batalla. Como demostró Ucrania durante su primer ataque de artillería, el enemigo puede herir a estos soldados en el momento más inesperado. Los norcoreanos jamás han enfrentado algo como lo que están pisando en Kursk, y empeora para estos soldados. Corea del Sur sugiere que es probable que Rusia pague a cada soldado norcoreano $2.000 al mes por su servicio. Esto parece ventajoso en un país donde las leyes laborales determinan que los empleados deben recibir un salario mínimo de $50 mensuales. Estos soldados norcoreanos podrían haber creído entrar en una mina de oro si sobrevivían Kursk, pero ese tampoco es el caso. No serán compensados, Lee le dice a Radio Free Europe. El exsoldado afirma que ni los padres ni la familia de las tropas norcoreanas serán compensados, ya que el Estado se quedará con la mayor parte del dinero que habrían ganado. Los soldados norcoreanos se enfrentan a la perspectiva de luchar con equipo desconocido en un país extranjero, contra un enemigo capaz de matar al 90% de ellos, sin la oportunidad de mejorar sus vidas al final. Los sobrevivientes volverán a sus vidas habituales, mientras su líder se enriquece con el nuevo flujo de dinero ruso. Esa situación hará cosas terribles para la moral norcoreana. Añade a todo esto la propaganda que Ucrania ha estado enviando a los soldados. Los soldados norcoreanos están recibiendo numerosos mensajes urgentes para escapar antes de ser asesinados. Kim cree
que muchos norcoreanos en Kursk van a evaluar sus opciones y llegar a una conclusión simple. Necesitan desertar. El exsoldado cree que es muy probable que muchos de los soldados norcoreanos deserten en lugar de enfrentarse a la furia de la máquina de guerra ucraniana, y ha demostrado tener razón. Las deserciones ya han comenzado a suceder mientras Putin lanza su contraofensiva. The Kyiv Independent publicó en octubre una historia de Suspilne que sugería que 18 soldados norcoreanos desertaron de sus puestos en los oblasts de Kursk y Briansk. Al parecer, los soldados estaban a menos de 4 millas de la frontera ucraniana. Los motivos de las deserciones son inciertos. De lo discutido, se puede concluir que un terror absoluto motivaba la decisión de cada soldado. The Kyiv Independent informa que comandantes rusos trataron de esconder deserciones a sus superiores, sugiriendo que la noticia sería excepcionalmente vergonzosa para Putin y Kim. El medio surcoreano The Hankyoreh brindó más detalles en un reporte del 22 de octubre. Afirma que los soldados norcoreanos fueron abandonados en un bosque por sus comandantes rusos durante días, sin comida ni instrucciones. Al borde de la inanición y enfrentando la lucha contra Ucrania, huyeron con la esperanza de sobrevivir. Según el medio, los soldados norcoreanos fueron hallados varios días después de desertar, a más de 37 millas de sus estaciones iniciales. Desconocemos lo que ocurrió con ellos tras su captura. Sin embargo, un informe de Business Insider del 24 de octubre puede ofrecer algunas pistas. Afirma que cualquier norcoreano que haya sido enviado a Rusia enfrentará medidas severas si intenta huir. Según el experto en defensa de Corea del Norte, Joseph S. Bermúdez Jr., del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, Corea del Norte ya mantiene a estos soldados bajo un control riguroso. Esto incluye la supervisión constante de los funcionarios del Partido de los Trabajadores de Corea, quienes informarán sobre todos al partido gobernante en su país. ¿Están bebiendo demasiado? ¿Están intentando adquirir bienes que no pueden obtener en Corea del Norte y enviarlos a casa? Los funcionarios buscarán todo esto, según Bermúdez, y hay medidas aún más severas para los posibles desertores. Especialista en Corea del Norte en investigación y desarrollo, Bruce W. Bennett, dice que Corea del Norte cree en el castigo generacional. Cuando el país envía diplomáticos y profesionales similares al extranjero, rara vez se les permite llevar a toda su familia con ellos. Es muy típico que los Kims insistan en que al menos un miembro de cualquier familia que opera en el extranjero permanezca en Pyongyang como rehén. Piensa en lo que eso significa para los norcoreanos en Rusia en este momento. Fueron enviados a un país extranjero sin familiares que los apoyen y saben que quienes dejaron en casa están bajo vigilancia constante. Un movimiento en falso, un desliz, podría ser suficiente para que las autoridades castiguen a las personas que más aman. Esto demuestra la desesperación de los desertores norcoreanos. Están tan aterrados de lo que enfrentan en su lucha contra Ucrania que están dispuestos a huir sin importar lo que les suceda a sus familias en casa. Están atrapados entre la espada y la pared o luchan y probablemente mueren mientras Putin los lanza contra las fortificaciones ucranianas en Kursk con apenas algún entrenamiento y sin entender las armas a las que se enfrentarán, o huyen condenando a sus familias a la mínima posibilidad de que puedan escapar del destino que les espera en Kursk. Es un destino indeseado, incluso para los peores enemigos. Según Voice of America, las familias norcoreanas y los soldados del país viven bajo condiciones aterradoras. Varios norcoreanos creen que es posible que los gobernantes no estén reteniendo como rehenes a los familiares de los soldados. Por otro lado, es posible que Corea del Norte esté ocultando totalmente a su población, incluidos los familiares de los soldados, el hecho de que está enviando tropas a Ucrania. Kim Jong-a, una desertora y exteniente primero del ejército de Corea del Norte, afirma que las madres norcoreanas cuyos hijos fueron enviados a Rusia deben sentir un dolor indescriptible que no pueden expresar. Los soldados norcoreanos no pueden llorar fuerte en casa debido a la falta de paredes a prueba de sonido entre las viviendas, lo que profundiza su terror. Muchos desconocerán si sus familias fueron informadas de su paradero. Lucharán en Kursk, sabiendo que no conservarán nada del dinero que les pagaron. Constantemente temerán que sus familiares hayan sido secuestrados para evitar que deserten. Si Voice of America está en lo correcto, pasarán noches en vela sabiendo que sus seres queridos desconocen su paradero y no hay quien luche por ellos en casa. ¿Cómo podría saberlo? El Estado reprimirá a cualquiera de sus familiares que exprese incluso el más mínimo indicio de angustia. Esa constante angustia y ansiedad solo aumenta el miedo que les infunde la perspectiva de la guerra. Soldados mal entrenados, sin experiencia en combate real, que han visto a camaradas asesinados por la artillería ucraniana. La situación no va a mejorar para estos soldados. Perecerán en las ruinas de Kursk o regresarán a una nación que no les importa. Nos sorprende que muchos de los 11.000 a 12.000 deseen regresar a casa. ¿Qué harías en esta situación?
correr y potencialmente poner en riesgo la vida de tu familia o enfrentar el terror que te espera en Kursk mientras luchas junto a un supuesto aliado que te ve como un estorbo. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.